con el juez Gallardo, porque hoy a la mañana había una audiencia donde se tenía que presentar el ministro de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad porteño, que no fue porque previamente habían recusado al juez Gallardo. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. ¿Usted cree que esta es una maniobra para ganar tiempo? Bueno, es una muestra más de cómo opera el gobierno de la ciudad, recusando sistemáticamente cada vez que existe un conflicto judicial que lo pone en crisis. Esto es a lo que nos tiene habituados. Ha pasado esto en la investigación de las morgues, ha pasado esto con las investigaciones sobre Costa Salguero, con el tema de las condiciones laborales de los empleados de Rappi, con las escaleras mecánicas de los subtes, en fin, numerosos casos en los cuales el gobierno ha recurrido disfuncionalmente a la figura recusatoria para sacar los expedientes de este tribunal. Dani, el juez Gallardo te está escuchando. Ahora sí, bueno, gracias Paula. Gallardo, la decisión judicial, el fallo, que no quiso acatar Horacio Rodríguez Larreta, para dejarlo concretamente y claro, ¿con qué tenía que ver? ¿Con qué accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires? Porque Larreta dice, bueno, querían que nos lleváramos a la policía y dejáramos desprovistos de seguridad a los vecinos. Y esto, así explicado, la verdad resulta algo grave también. Claro, por supuesto, es muy grave, pero es absolutamente falso. Bien. La sentencia claramente distingue las competencias de las fuerzas de seguridad, las locales, que son la policía de la ciudad, y las federales, que están a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, de Seguridad de la Nación. Las fuerzas federales son las encargadas de velar por la seguridad, en este caso de la vicepresidenta, y también del presidente y de los ministros del Poder Ejecutivo. Esto está prescripto por la ley y es una deducción elemental de un sistema federal. O sea, las autoridades federales tienen que tener custodias federales. Por supuesto, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires coexisten intereses federales y los llamados intereses locales. Para lo que serían los delitos, las contravenciones, las situaciones delictivas por prevención o por represión correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la policía de la ciudad tiene que seguir actuando. Nadie dijo, nadie resolvió, como dice el jefe de gobierno, que iba a ser una zona liberada y que debían retirarse las fuerzas de seguridad locales del barrio de Recoleta. Al contrario, hay un párrafo que previendo esta respuesta, hay un párrafo de la resolución que dice exactamente eso, para no generar falsas interpretaciones o tendenciosas interpretaciones. Esto no quiere decir que la policía de la ciudad no tiene que actuar para cuestiones vinculadas a su competencia. Lo que no puede hacer bajo ningún punto de vista es inmiscuirse en las cuestiones relativas a la custodia de la señora vicepresidenta. Bien. Gallardo, ¿y por qué cree entonces que Horacio Rodríguez Larreta lo señala como un juez kirchnerista? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Realmente creo que tiene un problema de abecedario, porque en vez de K tendría que decir un juez C de la Constitución. Él tiene un problema central que es con la Constitución, no es conmigo, no es con el kirchnerismo, no es, o sea, hay un sistema que está establecido por la Constitución de la ciudad que el jefe de gobierno debe cumplir. Y si no está de acuerdo con lo que dice la Constitución, existen las herramientas previstas para modificar la Constitución. Pero esta Constitución es la que rige. Entonces resulta muy preocupante, muy grave, que el jefe de gobierno llame a no cumplir una decisión judicial. Porque yo soy juez de esta ciudad hace 22 años y lo voy a seguir siendo hasta que me jubile o hasta que las instituciones digan lo contrario. Pero mientras tanto él tiene que cumplir mis órdenes o las órdenes que emita cualquier otro tribunal, le gusten o no le gusten. Él no tiene por qué compartir los argumentos del tribunal, no está obligado a eso, pero sí tiene que acatar la ley. Y hay un procedimiento que establece cómo se hace una revisión de las sentencias judiciales, cuál es la competencia de las cámaras de apelaciones y cómo, mientras tanto, en el interín, las normas y las decisiones judiciales tienen que ser cumplidas. Porque
Dios no lo quiera, pero si llegaba a haber algún enfrentamiento en las próximas horas y el jefe de gobierno se encuentra incumpliendo la orden judicial, él va a ser responsable jurídico y político de lo que ocurra en ese lugar. Gallardo, mis compañeros seguramente quieren hacerle muchas preguntas. Yo, último y por mi parte, entiendo que probablemente no quiera hablar de otros jueces y de otras situaciones que se dan en la justicia, pero me preguntaba desde el día de ayer, ¿qué pensará Gallardo cuando lo señalan abiertamente como un juez K en momentos donde, desde el mismo espacio de Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno anterior, se recibía a jueces y fiscales en la Quinta de Olivos y en la Quinta de los Abrojos para participar de partidos de fútbol? ¿Qué piensa usted sobre esto, más allá de los nombres concretos, de lo que debe hacer un juez, del rol que debe tener un juez y justamente aquellas cosas que no debe hacer por su función de juez? Bueno, estamos en un escenario complicado para la institucionalidad argentina. Yo preferiría no referirme estrictamente a las diligencias judiciales de otros casos y de otros fueros. Lo que sí quiero señalar, usted sabe que yo presido el Comité Panamericano de Jueces por la Doctrina Franciscana, que en el año 2019 el Papa Francisco señaló su preocupación por las prácticas judiciales que, alineadas con prácticas multimediáticas, se utilizan para distorsionar los escenarios políticos. Y esto, que es lo que llamamos comúnmente el lawfare o la guerra jurídica, es algo que el Papa señaló en Roma en el año 2019. Yo solo lo traigo a colación porque me parece que lo tenemos que tener muy presente a la hora de evaluar las condiciones operativas de la justicia. Bien. Doctor, buen día, lo saluda Ariel Sack de este lado. La pregunta que quiero hacerle es, usted recién enumeraba un montón de causas en las cuales el gobierno porteño lo recusó. Es casi una actitud sistemática por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. La pregunta es ¿por qué? ¿Hay un problema personal? ¿En qué se basa esta cuestión sistemática de permanentemente, cada vez que usted recibe un expediente, presentar una recusación en su contra? Para mí la situación es muy sencilla, que es la carencia de argumentos. O sea, los pleitos, los procesos, los conflictos judiciales están llamados a discernir posturas entre las partes y a definir, en el caso del magistrado, quién de las dos partes tiene la razón. Obviamente con argumentos. Todos los fallos que yo acabo de enumerar tuvieron sus argumentos, pero las descalificaciones del gobierno nunca van por los argumentos, recurren a cuestiones personales, ideológicas, religiosas, sexuales, familiares, cualquier tipo de argumento para correr el eje de la discusión. Ahora acá el tema es si yo soy K, si soy M, si soy C, una letra. No estamos discutiendo de una letra, estamos discutiendo de competencias jurisdiccionales, policiales, vinculadas con la seguridad de una de las máximas autoridades del gobierno federal. Entonces, dejemos de hacer de la discusión política una discusión carente de fundamentos, barata, berreta, como se le suele decir en la calle, y comencemos a trabajar con fundamentos concretos, jurídicos, políticos, sociales, para poder resolver los conflictos de una manera racional. Esto es lo que yo le pido al señor jefe de gobierno. Yo hace muchos años que no doy conferencias o habilito los canales de televisión porque considero que lo que voy resolviendo está perfectamente explicado. Ahora, cuando ya uno recibe permanentemente agresiones de distinto calibre y sistemáticas, cuestionando la razonabilidad de lo que se escribe, cuestionando la profundidad de lo que se resuelve, realmente me obligan, por un respeto a la opinión pública y un respeto a la sociedad que me paga el salario, a tener que explicar qué es lo que yo estoy haciendo. Doctor, ¿recibió algún otro tipo de descalificación, además de la pública, o alguna amenaza, alguna cuestión que no esté saliendo a la luz y que usted nos pueda contar? Bueno, cuando fue hace pocos días la situación de mi sentencia con los datos biométricos, el mismo día que yo firmo la sentencia,
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, me retira la custodia que tengo hace 12 años. O sea, yo quedé sin custodia por una actitud que realmente merecería la evaluación de metamensajes, ¿no? Porque uno se podría preguntar cuál es el mensaje que me quieren mandar con, bueno, resolviste en contra de la policía de la ciudad, entonces te sacamos la custodia. O sea, ¿sigue sin custodia hasta me parece que esto es muy grave. Perdón, ¿y sigue sin custodia hasta ese momento? En este momento el Ministerio de Seguridad de la Nación mandó una custodia a la Policía Federal cuando yo puse en conocimiento del presidente del Consejo de la Magistratura que el gobierno de la ciudad había retirado mi custodia. Sí. ¿Y pero la esto realmente por qué razón? Porque suena a represalia. no hay ninguna razón, no hay ningún fundamento, no hay nada. Yo hace 12 años que tengo custodia porque obviamente fui objeto de numerosas amenazas. Claro. Y bueno, esto es habitual que tengamos un grado de custodia. La custodia fue retirada el mismo día en que yo sentencié. Entonces, bueno, son las cuestiones con las que hay que lidiar. Denuncias en el Consejo de la Magistratura, denuncias penales, por supuesto abuso de autoridad, son todas formas de disciplinamiento que van dirigidas contra mí, pero también contra mis colegas, porque bueno, lo que tratan es de imponer el miedo. Claro. Doctor, nosotros veíamos imágenes hoy temprano de la actuación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires el sábado, ¿no? Con bueno, lo que nosotros considerábamos era una situación represiva, en algunos casos injustificada por lo que efectivamente estaba pasando. Yo no sé hasta dónde puedo, en realidad no hasta dónde puedo preguntarle, sino hasta dónde usted me puede contestar. Pero en todo caso, le pregunto si lo ha preocupado lo que vio en las imágenes del sábado. Bueno, sí, es absolutamente preocupante y sobre todo es preocupante el tema de que las fuerzas de seguridad locales asuman competencias impropias y que puedan generar un escenario de violencia que se escale, y cuando la violencia se escala es muy difícil contenerla. Y esto a mí me preocupa sustantivamente. Por eso en la decisión en la que yo determiné la competencia de la Policía Federal y de la local, la comencé con una frase del Papa Francisco sobre la paz, porque creo que si seguimos escalando la violencia, si seguimos mandándole a la sociedad mensajes de anomia, de no cumplan con las órdenes judiciales, de más violencia, golpes en la calle, etcétera, etcétera, esto va a escalar. Y hay muchas condiciones estructurales, económicas, sociales, para que la violencia escale. Y lo que tenemos que preguntarnos es quiénes ganan en la escalada de la violencia, o sea, cuáles son los sectores que se van a beneficiar con una situación de violencia en las calles. Gallardo, a partir de la situación actual, ¿no?, del pedido de recusación, se suspendió la audiencia en la mañana de hoy, le contamos a quienes no lo sepan y están del otro lado, ¿qué es lo que debería hacer ahora Horacio Rodríguez Larreta? Porque él dijo, yo no voy a acatar esta decisión de la justicia, algo que ningún ciudadano puede hacer. Ahora, usted recusado, ¿sigue vigente de todos modos y por el momento el fallo que indica que la policía debe alejarse del lugar? Por supuesto, la medida cautelar está vigente, sí, porque el procedimiento de la ciudad establece que las medidas cautelares solo pueden ser revocadas o por un colega, en el caso del que me suceda, un colega de primera instancia la revoca, o la revoca la Cámara de Apelaciones cuando se apele, cosa que todavía no ocurrió. Claro. Mientras tanto, la medida cautelar tiene absoluta vigencia y aunque sea apelado, el sistema procesal de la ciudad establece lo que se llama el efecto no suspensivo de las apelaciones, con lo cual, aunque la apelen, solo va a poder dejarse sin efecto en la medida en que la Cámara la revoque. Entonces, vuelvo sobre el particular, porque la responsabilidad jurídica y política de lo que ocurra en la calle, mientras la medida esté vigente, es del funcionario político obligado a cumplirla, que es el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Entiendo que más allá de competencia, porque usted se basa en una cuestión de competencia, habrá visto las imágenes y debe tener una evaluación de si ameritaba que hubiera algún refuerzo en la zona, si esto correspondía a la Policía Federal. ¿Le pareció que la cosa se estaba desmadrando y que ameritaba que la policía deje, por ejemplo,
ejemplo, de custodiar otras zonas en la ciudad de Buenos Aires para ir a este lugar donde ya había 5 jornadas de manifestaciones pacíficas? Bueno, yo no puedo opinar sobre cuestiones que me exceden porque son cuestiones que tienen que ver con técnicas policiales. Lo que sí puedo decir es que la fuerza que tenía que hacer la evaluación no era la policía de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, todo lo que hizo la policía de la ciudad de Buenos Aires exorbitó sus competencias. O sea, lo hizo por fuera de su mandato legal y constitucional. Entonces, después, si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, es un tema de otro análisis. Pero lo que hay que decir, con todas las letras, es que esa decisión está tomada por quien no tenía que tomarla. Y a mí lo que me preocupa es que en el futuro se pueda repetir algo parecido. Gallardo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.